En el Quijote solamente hay que ver un poco en las primeras líneas cómo Cervantes empieza a hablar del importante papel que tenía en la carne en el siglo XVII. El principal problema que tenían en aquella época, supongo, era poder conseguir esa pequeña ración de carne tan codiciada. En esta reseña, Cervantes nos habla pues, de lo que se comía. Se intentaba comer vaca, se intentaba comer carnero, hace referencia a salpicón, que con el salpicón denominaba a la carne de vaca picada y guisada, duelos y quebrantos, que eran los despojos, incluidas los sesos, palomina, que hace referencia a las carnes de ave, a gallina y a los palomos, que era una carne un poquito más cara y por eso se destinaba solamente para los domingos, que eran los días de fiesta. Como veis, ya era muy importante en aquella época y muy codiciada esa ración. Desde entonces ha habido muchos cambios en los requerimientos nutricionales y en el concepto de vida equilibrada y de salud. Sin embargo, estudios científicos recientes nos hablan acerca del beneficio de consumir carne en el contexto de nuestra dieta variada y equilibrada actual, es decir, nuestra dieta mediterránea. ¿Y qué es lo que tiene la carne para tener estas propiedades, para ser tan beneficiosa en nuestra dieta? Fijaos, el contenido, el ingrediente o lo que más contiene la carne es agua, en una proporción variable de entre un 60 y un 80%. El contenido energético llega a ser aproximadamente cada 100 gramos de unos 250 kilocalorías y va a depender del contenido de grasa, que es el componente que más varía desde un 3% incluso hasta un 30%, y esto va a depender del tipo de animal, de la edad, del sexo, de la alimentación, del corte, de tal manera que carnes magras llegan a tener un contenido de grasa inferior al 10%, mientras que otras partes, como por ejemplo puede ser la panceta, puede llegar a un 47% y al tocino a un 71%. Las carnes blancas o carnes de ave, incluso también el conejo, tienen, aparte de la peculiaridad de que tienen un contenido de grasa bajo, es que esta grasa está muy localizada, por tanto la podemos quitar y así no consumirla con el alimento. ¿Qué nos llama la atención de la carne? Nos llama la atención principalmente sus proteínas, sus vitaminas y sus minerales de hierro. La carne tiene una proporción de proteínas entre un 20 y un 25% y tiene proteínas de alto valor biológico. ¿Qué significa esto? Pues que las proteínas de la carne, el 40% de las proteínas de la carne están constituidas principalmente por aminoácidos y de esos aminoácidos el 40% son aminoácidos esenciales. ¿Qué significa esto? Pues que son aminoácidos que el organismo no los sintetiza y para tenerlos el único aporte es la dieta. En cuanto a sus vitaminas, lo más importante es que nos van a aportar vitaminas del grupo B, sobre todo es la vitamina B12, que los vegetarianos y los veganos deben suplementarla. Nos va a aportar vitamina A y vitamina C. Disculpad, no sé si alguno tiene el micrófono encendido, si podéis apagarlo os lo agradezco. Muchas gracias. Y seguimos con los minerales. El mineral, aparte del buen aporte de zinc y de fósforo, lo que nos va a aportar el mineral más importante es el hierro, que es un hierro de alta biodisponibilidad. ¿Qué significa esto? Pues que de todo el hierro que se consume, aproximadamente el 60% el cuerpo lo absorbe y lo utiliza. Eso significa lo del hierro de alta disponibilidad. Además, este hierro va a contribuir a que se absorba más el hierro de otros alimentos, como por ejemplo el hierro no hemo de los cereales y de las legumbres. El aporte de hierro es muy importante para evitar las anemias ferropénicas o para evitar el riesgo en todas aquellas personas, el riesgo de padecerla. Por tanto, por todos estos nutrientes y por todos estos beneficios que nos va a aportar, estudios científicos nos dicen que la carne debe estar presente en nuestra dieta en una ración de 2 o 3 veces a la semana y concreta exactamente que debemos ingerir carnes blancas y carnes magras de las rojas. ¿Cuál es la proporción o el peso o la ración, los gramos
que debemos tomar, pues son entre 100 y 150 gramos en crudo. Para que os hagáis una idea, esta porción equivale al tamaño de la palma de la mano. Para que os hagáis más o menos una idea y no tengáis que estar pesando exactamente a qué equivaldría esos 100 o 150 gramos. Os dejo aquí unos datos que seguro que os resultan interesantes. En España lo que más se consume, la carne que más se consume es la de pollo y a continuación se consume la de cerdo. Y el Ministerio de Agricultura y Pesca nos dice que en los últimos 6 años ha disminuido el consumo de carne. Sin embargo, hay un dato que nos preocupa especialmente a las personas que nos dedicamos a la salud y a la nutrición, y es que aunque haya habido esa disminución, sí ha habido un aumento del consumo de la carne transformada. Cuando hablamos de carne transformada, es de derivado cárnico, como por ejemplo puede ser embutidos, fiambres, que son las carnes que son más insanas y que son aquellas cuyo consumo no tiene que estar todos los días en nuestra dieta diaria. Y es que realmente, si veis en esta gráfica, consumimos mucha carne y consumimos 4 veces más carne que la recomendación máxima y consumimos 8 veces más carne de la recomendación máxima de la carne procesada, que es aquella carne que no debemos consumir o es la carne más insana. Por tanto, es que el consumo desmesurado, y vuelvo a insistir en la palabra desmesurado, de carne es la que pone en riesgo nuestra salud y es la que afecta a nuestra salud y a la salud del planeta. Y estamos hablando todo el rato de lo que son carnes rojas, carnes blancas, carnes magras. Vamos a intentar hablar un poco y mostrar un poco de luz a todos estos términos. El color de la carne es uno de los atributos que más tenemos en cuenta a la hora de aceptar o de rechazar la carne. Y el cambio de color de carne cruda no siempre está relacionada con su deterioro, sino está relacionada principalmente con un pigmento al que denominamos mioglobina. La mioglobina tiene una estructura muy parecida a otro pigmento que seguro que os suena, que es la hemoglobina. La hemoglobina es el pigmento que da color a la sangre y la mioglobina es un pigmento que da color al músculo. Este color no es igual en todos los animales, por eso, por ejemplo, la carne de cerdo es una carne más clara que la carne de buey. Y en un mismo animal no todas las partes tienen la misma cantidad de mioglobina. Por ejemplo, la carne de las extremidades es más oscura porque tiene mayor cantidad de mioglobina, a diferencia, por ejemplo, del lomo, que tiene menor cantidad de mioglobina. Si nosotros cortamos un filete de un trozo de carne grande, cortamos un filete, la parte del filete que está más próxima a la parte interna, es decir, que no está en contacto con el oxígeno, tiene un color rojo púrpura. El color rojo púrpura es este color que está aquí en medio. Si esta carne entra en contacto con el oxígeno, la estructura de la mioglobina, que es la encargada de ese color, va a cambiar y va a cambiar de tal manera que origina otro tipo de color, que es este color rojo vivo y es el color al que estamos acostumbrados a ver la carne. Sin embargo, si dejamos esa carne en contacto con el oxígeno durante 2 horas, la estructura de la mioglobina vuelve a cambiar y entonces ya produce o da ese color rojo pálido que no nos gusta tanto. Por tanto, ya veis que efectivamente ese cambio de color no siempre está relacionado con el deterioro. Otra cosa es esto, perdona. Otra cosa es esto. Es un trozo de carne cruda que se ve claramente que está deteriorado. Entonces, me podéis hacer una pregunta. ¿Cómo la carne que podemos ver en las estanterías de los supermercados se consigue tener ese rojo brillante que tanto nos gusta si puede pasar varios días en refrigeración? Pues eso es debido a un buen envase. Se utilizan envases que lo que se pretende es mantener ese color rojo brillante. Tenemos 2 formas de envasar: envasado a vacío y envasado en atmósfera protectora. El envasado a vacío consiste en extraer el aire del interior del envase. Por tanto, en el interior del envase esa carne no tiene oxígeno
y por tanto el color de la carne es un color más púrpura porque no está en contacto con el oxígeno. Cuando abrimos ese envase, la carne, si entra en contacto con el oxígeno, se pone de ese color rojo brillante. Sabemos que un alimento está envasado, una carne está envasada al vacío, porque el envase está colapsado y está muy pegado junto con el alimento. Y luego tenemos el envasado en atmósfera protectora, que consiste en extraer el aire del interior del envase y sustituirlo por una mezcla de gases. Estos gases son inocuos para la salud. Y esta mezcla de gases normalmente suele ser oxígeno, que lo que hace este oxígeno es mantener la carne del color rojo brillante que nos gusta. Contiene dióxido de carbono, que lo que hace es evitar el crecimiento de microorganismos dependientes de oxígeno. Y también va a tener un poquito de nitrógeno, que lo que hace es evitar el enranciamiento de la carne. En el etiquetado debe aparecer envasado en atmósfera modificada, se puede llamar atmósfera modificada o bien atmósfera protectora. Lo podéis observar esto en los supermercados porque hay veces que las bandejas donde viene la carne, el papel superior transparente pues está un poco inflado. Esto no significa que la carne lleve mucho tiempo ahí o la carne tenga mucho tiempo, sino que lo que ocurre es que a lo mejor han introducido mayor cantidad de gases que no pasa ningún problema y no ofrece ningún riesgo para la salud. En estos envases de atmósfera protectora, habéis visto que a veces vienen como una especie de almohadillas. ¿Qué significa o para qué sirven estas almohadillas? Bueno, pues con el paso del tiempo, la carne lo que hace es que libera agua y esta agua también arrastra a una serie de componentes como puede ser esta miolina. Por tanto, quiero que sepáis que cuando veis esa especie de medio sustancia en las bandejas, eso no es sangre, sino que es agua más pigmento de mioglobina. Entonces, esta almohadilla es de un material absorbente y lo que sirve es para absorber este agua con la mioglobina que de aparecer en la bandeja pues ofrecería cierto rechazo para el consumidor. Ya hemos introducido un poco el término de lo que es la mioglobina y hemos hablado del color de la carne. Luego esto ya nos sirve para hablar de las diferencias entre la carne roja y la carne blanca. Ya hemos visto que la carne roja tiene mayor cantidad de mioglobina y la carne blanca tiene menor cantidad de mioglobina. Además, la carne roja es una carne procedente generalmente de mamíferos, de vaca, de buey, de cordero, de caballo y carne de caza. Y su contenido de grasa está comprendido entre un 3 y un 30%. Recordad siempre que depende del corte del animal o de la parte del animal. Mientras que la carne blanca es carne principalmente procedente de ave, de pollo, de pato, de pavo, de codorniz, de perdiz. Tiene menor cantidad de mioglobina y, por supuesto, menor contenido de grasa. Este es inferior a un 10%. ¿Y la carne de cerdo? ¿Dónde la ponemos? ¿En carnes rojas o carnes blancas? Ha sido un tema muy debatido y no hemos sabido hasta hace poco que la OMS considera que la carne de cerdo es una carne blanca, porque su contenido de grasa es menor del 10%. Pero eso sí, es importante qué corte vamos a considerar en el cerdo. Aquí os he puesto una foto de los cortes más saludables del cerdo. Y si os dais cuenta, pertenecen a la parte trasera principalmente. Los cortes más saludables son los cortes magros, el solomillo, la cinta de lomo y la pierna. Y os he puesto también una composición nutricional de las diferentes partes porque sé que esto a nivel informativo os gusta bastante. También os he puesto aquí los cortes más saludables del vacuno. Tenemos más variedad. Tenemos el solomillo, el lomo alto, el lomo bajo, la tapa, contra, la aleta, la aguja y el morcillo. Dentro de las carnes de vacuno se van a clasificar según su categoría. Es decir, por ejemplo, el solomillo, el lomo alto y el lomo bajo sería una categoría extra porque es carne muy magra, mientras que la aleta, la morcilla, aunque tienen una cantidad de grasa baja, pero tiene más cantidad de tendones, más cantidad de cartílagos y por eso se considera una categoría más baja.
y se emplea para otro tipo, por supuesto, de cocina. Mientras que el solomillo, el lomo alto, lo podemos utilizar perfectamente para la plancha. Los cortes de aleta, aguja y morcillo se utilizan más para hacer estofados. Aquí os dejo también la composición nutricional. El consumo de carne se ha relacionado con la enfermedad cardiovascular y ciertos tipos de cáncer de colon principalmente. Sin embargo, esta causa no se sabe si realmente es debida a la carne en sí misma, su composición, o bien a estilos de vida poco saludables, como por ejemplo sedentarios, consumo de alcohol, consumo de más cantidad de grasa, consumo de tabaco. No hay una relación, no se sabe exactamente a qué se debe o a qué se relaciona con la enfermedad cardiovascular. Es cierto también que algunas carnes de rumiantes tienen un ácido graso llamado ácido aminoleico conjugado que tiene unos efectos muy parecidos, para que lo entendáis, a los omega 3 en los pescados. Se cree que tiene un papel protector frente a carcinogénesis, frente a aterosclerosis y también para la formación o bien para tener una mayor predisposición a tener una enfermedad como es la diabetes. Como consecuencia de esto, surge en el año 2015 un artículo en el que la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer evalúa la carcinogenicidad del consumo de carnes procesadas y de carnes rojas. Este artículo, más que aclarar, produjo muchísima revolución en todos los ámbitos y más que aclarar, lo que trajo fue más confusión debido a las declaraciones, a las noticias y a las conclusiones que se sacaron a raíz de esta noticia. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, también denominada IARC, lo que hace es que estudia las sustancias o aquellos agentes que nos rodean y ven su relación, la posible relación que puede tener con el cáncer. Entonces clasifica determinadas sustancias en diferentes categorías según se ha visto que tienen una mayor incidencia en desarrollar el cáncer o no. A bote pronto, cuando vemos esta diapositiva, vemos que el tabaco está en el mismo grupo que las carnes procesadas. Por tanto, uno puede pensar que la carne procesada es igual de peligroso que fumar. Y rotundamente hay que decir que no. Y lo principal es que hay que interpretar los datos. Significa que tanto el tabaco como las carnes procesadas se encuentran en el mismo grupo porque hay evidencias científicas de que existe una relación entre el consumo de estas sustancias y el cáncer. Sin embargo, la peligrosidad no es la misma y aquí es el detalle importante. El riesgo, la probabilidad de producir cáncer se dispara en el caso del tabaco, que puede llegar a dispararse en un 1500%. En el grupo 2A está la carne roja. ¿Qué significa que sea probablemente carcinógena? Significa que la carne roja hay evidencias de que exista una relación entre el consumo de carne roja y cáncer. Sin embargo, no son unas evidencias tan fuertes y tan contundentes como es en el caso de las carnes procesadas. Por lo tanto, es importante saber qué nos quiere decir la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer con esta noticia. A raíz de esta noticia han surgido otras que se han distorsionado y han aparecido los famosos bulos o mitos, como por ejemplo puede ser el primero: la carne es cancerígena por los piensos con los que se alimentan a los animales. Esto es falso, es rotundamente falso. En primer lugar, porque la composición de la carne es principalmente cereales como maíz, el trigo o la cebada. El segundo ingrediente más importante de los piensos es un componente, una fuente de proteína, que normalmente suele ser la soja. El tercer ingrediente en la composición del pienso es una fuente de grasa, que normalmente suelen ser las semillas de girasol o bien las semillas de colza. Y a los piensos se le añaden de forma minoritaria vitaminas y minerales para llegar a los requerimientos nutricionales que tienen los alimentos.
Por un lado tenemos esto y por otro lado, todo, al igual que las fábricas destinadas a la producción de alimentos para el consumo humano, las industrias destinadas a la producción de piensos tienen la obligación de implementar un sistema que se denomina APPCC en español o bien en inglés HACCP, que lo que les hace es les obliga a seguir una serie de normas o la legislación que esté vigente en cuanto a seguridad alimentaria en ese momento. Incluso se hacen controles y análisis de pienso porque en ocasiones los piensos tienen ciertas sustancias que pueden ser potencialmente peligrosas, como pueden ser metales pesados o micotoxinas. Entonces, todo esto está muy controlado por la legislación vigente. Otro bulo, también hay muchos que piensan, es que la carne es cancerígena por los antibióticos y hormonas que inyectan a los animales. Deciros que esto es también rotundamente falso. Muchos no lo creen, pero en Europa el uso de antibióticos y hormonas con el fin de acelerar y o aumentar el engorde de los animales está prohibido hace décadas. Se utilizan en los animales ciertos antibióticos y ciertas hormonas para tratar de una forma muy vigilada y siempre bajo prescripción del veterinario, para tratar aquellas enfermedades que no pongan en riesgo la salud ni de los animales ni tampoco de las propias personas. Por lo tanto, se utilizan ciertos medicamentos, tanto en producción convencional como en producción ecológica, para tratar la salud de los animales, nunca con fines de engorde o de producción. Esto es muy importante que lo sepáis. A pesar de ya haberos desmentido este bulo o este mito, muchos siguen pensando que los animales se les inyectan hormonas porque dicen que la carne, esta es la principal razón por la que la carne encoge cuando se cocina. Deciros que es normal que la carne encoja cuando se cocina, porque cuando la carne se cocina se somete a unas temperaturas de 60 a 65 grados superiores que produce la coagulación de las proteínas. Y una consecuencia de la coagulación de las proteínas es que se libere sangre, se libere agua y este agua arrastre a parte de los pigmentos, como por ejemplo puede ser la mioglobina. Entonces, esta es la razón por la que la carne encoge y produce o suelta agua. También la cantidad de agua que va a soltar va a depender de la raza, del animal, del sexo, de la alimentación, del corte, incluso de la forma de cocinado. Y por tanto, ahora ya que sabemos todas estas características y también todos estos mitos, vamos a ver que la carne normalmente nosotros la tomamos cocinada. Y hay muchas formas de cocinar la carne. Lo que intentamos con la forma de cocinado es mejorar la digestibilidad y la palatabilidad de la carne, así como reducimos los riesgos microbiológicos, es decir, reducimos el número de microorganismos patógenos, como por ejemplo el Listeria o Salmonella, que pueden tener muchos de los alimentos y que a través de con la cocción y con el calor se destruyen. Como forma de cocinado más saludable tenemos la plancha, tenemos el hervido y luego tenemos también otras formas como por ejemplo pueden ser los asados. Los asados tienen una particularidad y es que si en un primer momento el asado se hace a una temperatura alta, se crea una costra alrededor de lo que es la carne que lo que permite es que no se pierdan propiedades nutricionales y aparte de eso tenemos una carne más jugosa y más sabrosa. Lo importante es alternar distintas formas de cocinado y, por supuesto, no abusar o en esas formas de cocinado no estén preferentemente los rebozados ni los fritos. Sin embargo, hay una forma de cocinado que seguro que la conocéis y es el asado a la parrilla. Y tengo que decirle al señor que está haciendo aquí el asado a la parrilla que tengo que dar una mala noticia y es que estos asados, cuando se asa la carne a la parrilla, tienen el inconveniente que se puede añadir de forma invisible un ingrediente altamente perjudicial, como son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿Qué son? Bueno, el más abundante y el más perjudicial es el benzopireno. ¿Dónde se encuentra el benzopireno? Pues lo encontramos en cereales y derivados, carnes y pescados ahumados y carnes y pescados en la parrilla.
¿Y cómo llegan a los alimentos? Pues pueden llegar a través del ambiente. Por ejemplo, la combustión del petróleo va a originar mayor cantidad de benzopireno que se elimina a la atmósfera y luego se va a depositar en la tierra y en el mar. Entonces así llegan los alimentos. A través de tratamientos industriales, como por ejemplo puede ser el ahumado del pescado o la carne, el secado de los cereales, y con tratamientos culinarios que nosotros podemos hacer, como son el asado a la parrilla. Una vez que el benzopireno o los hidrocarburos aromáticos policíclicos están en el alimento, ya no hay ningún tratamiento que los elimine. Es por ello por lo que tenemos que reducir la cantidad de dichos hidrocarburos con una serie de medidas, es decir, pues teniendo en cuenta que la carne y la leña van a aumentar, que van a aumentar su cantidad, fuentes de energía como el carbón y la leña, que esa brasa muy directamente al alimento, temperaturas cocinado superiores a 300 grados centígrados, tenéis que ver que el fuego está entre 500 y 1200. Y aumentan también estos hidrocarburos las grasas que van cayendo al carbón y también aquellos alimentos que son ricos en proteínas. Y pasamos a la última parte, como son los productos cárnicos, a estos que no deben estar presentes en nuestro día a día y que la máxima es que cuanto menos mejor. Dentro de estos productos cárnicos tenemos pues, todo tipo de fiambres, galantinas, salchichones, pinchos morunos. ¿Qué caracteriza a estos productos cárnicos? Pues que aparte del componente principal, que es la carne, llevan otros ingredientes que están, como por ejemplo pueden ser despojos que aumentan el contenido graso, llevan gran cantidad de azúcar. Para que se pueda realizar estos productos cárnicos, un ingrediente fundamental es la sal, por tanto llevan gran cantidad de sal. Ingredientes de origen vegetal o animal, como por ejemplo puede ser proteína de soja, proteína láctea, especias y aditivos, entre los que nos encontramos los nitratos y los nitritos. El uso de aditivos en los embutidos es un tema un poco controvertido, pero vamos a ver qué funciones tienen estos aditivos. Desarrollan el aroma y el sabor, fijan el color, ese color tan característico que tienen los derivados cárnicos, pero su principal función es que tienen una función como son antimicrobianos, es decir, van a inhibir el crecimiento de ciertos microorganismos patógenos, como por ejemplo puede ser el Clostridium botulinum, que es una bacteria que causa el botulismo y que puede llegar a ser mortal. ¿Cuál es el problema que tenemos? Bueno, los nitratos en sí no son tóxicos y los nitratos nos encontramos normalmente en las hortalizas y verduras como por ejemplo espinacas y acelgas, así como el agua. El problema está en que estos nitratos son transformados en nitritos, que sí son tóxicos, y los transformamos en la flora de nuestro propio intestino. Entonces, los nitritos sí son tóxicos en pequeñas concentraciones. Sin embargo, la cantidad de nitritos que se añaden a los embutidos está todo muy reglado y sigue unas normas de seguridad alimentaria. El problema no solamente queda aquí, sino que estos nitritos, cuando se unen a aminas o amidas del alimento, de la propia carne o de otros alimentos que ingerimos en nuestra dieta diaria, producen nitrosaminas, que son potencialmente cancerígenas. Y estas nitrosaminas precisamente se disparan con ciertas técnicas como por ejemplo puede ser el ahumado, la plancha, la barbacoa o la fritura, es decir, en salchichas ahumadas, o por ejemplo el principal problema que se tiene ahora es el bacon. El bacon lo ponemos a altas temperaturas porque se fríe, entonces dispara la cantidad de nitrosaminas. Sin embargo, su uso está totalmente justificado, ya que se valora el riesgo de producir nitrosaminas con el beneficio de eliminar ciertos microorganismos como es el Clostridium botulinum, que puede ser mortal. Finalmente, os tengo que decir que no todos los productos cárnicos son iguales, hay categorías. Entonces, volvemos a echar mano del etiquetado. Entonces, lo que tenemos que ver exactamente son los ingredientes y principalmente el contenido de carne que tiene este derivado cárnico. En el primer caso, la cantidad de jamón es en un 85%. Para elaborarlo es normal que lleve agua, que lleve sal, que lleve azúcar, pero, por ejemplo, la proporción de azúcar es baja, ya que pertenece a los últimos ingredientes. Sin embargo, en el segundo tenéis que aparentemente puede ser muy saludable el pavo y, sin embargo, tiene de carne solamente un 45%. Aparte de eso,
El resto son otros componentes. Se ha añadido agua, se ha añadido fécula de patata, sal, leche en polvo, proteína de soja, etcétera. Entonces, dentro del derivado cárnico, que es de un consumo ocasional, y cuando hablamos de ocasional no incluye todos los días, evidentemente, pues también no todos son iguales. Y ahora Margarita, pues nos va a hablar acerca de algunas recetas que tiene preparadas y que yo creo que nos van a despertar el hambre. Cuando quieras, Margarita. Bueno, pues espero que sí. Como habéis visto, los talleres vamos encadenando los conocimientos que hemos ido adquiriendo. ¿Comemos carne? Bueno, pues ya Gemma nos ha aclarado todas nuestras dudas, nos ha dicho que podemos comerlo varios días en semana. Entonces, mi intención de hoy es presentaros, como siempre, recetas muy sencillas y que nos den un margen para poder crear otras diferentes, poderlas variar de una manera muy sencilla, que nuestro tiempo en la cocina sea el imprescindible y que sin complicaciones consigamos diferentes platos. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos hoy en la cocina preparado. Os recuerdo que en el primer taller presentamos, cuando hablábamos del plato equilibrado y saludable, ya este plato que era el ragú de ternera con mucha verdura. Este es un claro ejemplo de lo que sería el plato equilibrado porque lleva verduras, lleva carne, que en este caso era ragú de ternera, pero ya os comenté que podíamos hacerlo con pavo, que quedaría exquisito, o con pollo. Otra receta que también presentamos en el taller anterior, pues es esto, el solomillo de cerdo. Y ahora ya, que también veis que es un plato equilibrado, porque tiene su verdura, su proteína y en ese caso la patata. Y ya vamos a empezar con el taller propiamente dicho de hoy, la carne. Entonces, bueno, elegir las recetas para este taller me ha costado porque sobre carne hablamos de cerdo, cordero, ternera, eran tantos que digo, no, hay que buscar algo que nos dé muchas opciones. Y bueno, no había otro, nada más que la clásica salsa boloñesa, que bueno, es el nombre que ahora se está utilizando cuando realmente es una carne picada con salsa de tomate. Si añadimos mucho tomate y lo dejamos más claro, pues será una salsa boloñesa, pero podemos ir reduciendo la cantidad de tomate que incluimos y nos da pie a otras recetas y otros preparados. Entonces, lo primero, lo más básico para hacer otras recetas es empezar por la salsa boloñesa. ¿Cuáles son los ingredientes? Bueno, pues veis que es carne picada, cebolla, zanahoria, tomate, vino blanco y especias. En cuanto a los ingredientes, estaréis viendo que yo casi nunca os estoy poniendo cantidades. ¿Por qué? Bueno, porque exceptuando si nosotros vamos a hacer pastelería, que las cantidades tienen que ser muy exactas, realmente cuando cocinamos las cantidades nunca deberían ser estrictas. ¿Por qué? Porque si a mí, por ejemplo, la cebolla me gusta ponerla para darle un cierto sabor, pero no me gusta mucho la textura, voy a usar menos cantidad. Especias, bueno, pues a mí me puede encantar el romero, pero a lo mejor, fíjate tú por dónde, el tomillo no me termina de convencer. Entonces, es importante que experimentemos en la cocina con las especias. A lo mejor un día decís, pues hoy me ha quedado más fuerte porque le he añadido estragón y tal, pues la próxima vez la voy a hacer con romero o con tomillo o con orégano. Entonces vais probando y es una manera también de que cambiéis las recetas y vuestro paladar vaya descubriendo nuevos sabores. Entonces, bueno, pues ya veis que es una preparación muy sencilla. Empezamos con un sofrito, con la cebolla cortada menuda con las zanahorias, más o menos aproximadamente unos 5 minutos hasta que la cebolla esté blandita. Una vez que ya lo tenemos, incorporamos la carne. Empezamos a girarlo, lo vamos moviendo poco a poco hasta que ya la carne empiece a estar hecha. Y en ese momento es cuando vamos a añadir el vino blanco. El vino blanco, pues aproximadamente por cada medio kilo, unos 100 mililitros. Lo volvemos a mover, vemos que pasen 2-3 minutos, que es el tiempo más o menos que tarda el alcohol en evaporar, y además lo notáis porque ya deja de oler a vino, y es el momento en el que vamos a añadir el tomate. Yo en este caso he utilizado tomate triturado natural. Podéis utilizar
yo no recomiendo el frito porque si no ya va a tener más grasa y si lo utilizáis, perdón, de envase, va a llevar azúcares y eso no nos interesa. Entonces, para 1 kilo de carne, más o menos va a ser 1 kilo de tomate triturado. Entonces, lo ponemos, lo volvemos a mezclar bien y en este momento vamos a salpimentar y es cuando vamos a añadir las especies. Entonces, como veis, poquito a poco nosotros hemos ido haciendo nuestra salsa boloñesa. Si la vamos a utilizar para hacer un relleno, la dejamos cocer más tiempo para que se evapore el líquido del tomate y nos quede como más densa. Si la queremos utilizar más tipo salsa, pues añadimos un poquito más de tomate y la dejamos cocer también menos tiempo. Y en este caso, bueno, pues veis que ya tenemos nuestra salsa boloñesa. Vista así, dices, bueno, vale, y ahora, bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer con esta salsa. Porque las posibilidades son múltiples. Podemos hacer... Ay, perdón, Gema. No, tranquila, no, tranquila. Vamos a hacer, como tú has dicho, más recetas con salsa boloñesa. Yo solamente quería dar un pequeño apunte. Y es que seguro que tú, Margarita, has ido al carnicero, has visto una pieza que te ha gustado y has dicho, quiero que me la piques, luego la has mantenido en refrigeración durante 24 y a las 24 48 horas la has hecho, ¿verdad? Sí, yo soy forofo picado en el momento. Bueno, pues es que solamente es este pequeño apunte. En los stands de refrigeración podéis encontrar carne picada al 100%, pero también podéis encontrar otras opciones. Entonces, hay que saber muy bien la diferencia de las dos, sobre todo para que sepáis elegir y compréis con criterio, sobre todo, qué queréis estar, para que sepáis qué estáis comprando. Tenéis carne picada 100%, donde el único ingrediente es la carne picada, sin aditivos, y donde tiene unos estándares de calidad, entre ellos, por ejemplo, que no tiene que tener más de un 20% de grasa. Sin embargo, junto a estas bandejas hay veces que encontráis otras que parece que es carne picada, pero que si lo veis, aparece con el nombre de preparado de carne. En ocasiones aparece muy claro, otras veces lo tenéis que buscar. ¿Cómo os vais a dar cuenta que esto no es carne picada únicamente? Pues mirando los ingredientes, porque a esta carne le van a añadir otros ingredientes como es la fibra de guisante, la sal, la proteína, conservantes, aditivos, todo para que esta carne, en vez de durar 24 o 48 horas como es un producto perecedero, dure más tiempo. Entonces, es una opción que no es mala. Es una opción fácil, sin embargo, no es una opción de las más baratas porque estamos comprando carne de peor calidad y a un precio más caro. Pero quiero que sepáis las dos diferencias entre carne picada y preparado de carne o burger meat. Margarita, cuando quieras. Gracias, Emma. Bueno, ya hemos preparado nuestra salsa boloñesa. ¿Qué tiene de bueno? Pues que puede congelar perfectamente. Podemos hacer nuestros envases, congelar, irlos sacando poco a poco. Con ello vamos a poder rellenar, bueno, pues diferentes tipos de verduras. Vamos a poder hacer canelones, vamos a poder hacer lasañas. Y yo, bueno, pues vamos a darle, como en fin, en nuestros talleres estamos dándole un plus de originalidad o de creatividad, algo diferente, un poquito diferente, que es una musaca. Que ya sabéis, bueno, me imagino que lo conocéis toda, es un plato griego en el que hacemos una especie de lasaña, pero no vamos a utilizar pasta, vamos a utilizar las berenjenas. Entonces, ingredientes muy sencillos, pues berenjenas, salsa boloñesa, patata y queso rallado. Entonces, como todos mis platos, aceptan múltiples variantes. Es decir, habéis visto que yo he puesto patata. He puesto patata porque en la cultura griega hacen dos tipos de receta. Una que la base del fondo está hecha con patata y otros que no la utilizan. Sabéis que la musaca normalmente se hace con carne de cordero, que es una opción perfecta, pero bueno, nosotros como estamos aprovechando nuestra salsa boloñesa que hemos preparado en cantidad y hemos congelado, entonces en este caso, bueno, pues lleva carne de ternera. ¿Cómo lo vamos a preparar? Pues en un principio lo primero que tenemos que hacer es cortamos las berenjenas a lo largo, en lonchas como de medio centímetro más o menos, y las vamos a ir haciendo a la plancha.
las patatas las vamos a cortar en rodajas y las vamos a freír, pero solamente hasta que se ablanden. Cuando están blandas, las vamos a poner sobre el recipiente que queremos utilizar. Yo he utilizado una bandeja de estas de cristal rectangular. Pongo una primera base con las patatas. Le podéis salpimentar un poquito. Y luego sobre esta primera capa es cuando vamos a poner una capa de berenjenas. Entonces, depende del recipiente que tengáis, pues lo vais colocando. Sobre ella, una capa fina de carne picada. Volvemos a poner otra capa de berenjena. Y por último, otra vez, ponemos la salsa boloñesa y otra capa de berenjena. Lo he puesto así para que veáis que terminamos con una capa de berenjena. Una vez que la tenemos así, es muy sencillo. Podemos poner queso y gratinar. Pero bueno, hoy estábamos más creativas y lo que hemos hecho ha sido hacer una bechamel. Sabéis que la bechamel la tenemos que hacer con un poquito de mantequilla, disolvemos la harina, la dejamos que se tueste y vamos añadiendo la leche, lo vamos mezclando, aproximadamente unos 10 minutos, le ponemos sal, pimienta y nuez moscada y hacemos una pequeña bechamel. En este caso, bueno, pues como disponía de más tiempo, pues lo he preparado así. Le ponemos el queso, se gratina lo que tarde en dorarse, que son 6-7 minutos, y ya, bueno, pues tendríamos nuestro plato. Como veis, aquí hemos conseguido también nuestro plato equilibrado porque tendremos una fuente de proteína, de hidratos y de verduras. Este mismo plato nos acepta otra variante y es que en lugar de poner 2 capas de carne, como hemos hecho, podéis poner una de carne y otra de pisto. ¿Qué hacemos? Rebajamos la cantidad de proteína y aumentamos las de nuestras verduras. Es un recurso que no nos va a llevar mucho más tiempo si hemos sido previsoras, como hemos comentado en otros talleres, y ya tenemos nuestro pisto hecho y congelado. Después de esta receta, aquí os tengo con el mismo salsa boloñesa. Hemos escaldado unas espinacas durante 3 minutos. Hemos utilizado unos macarrones y la salsa boloñesa. En este caso eran unos macarrones de alforfón, que podéis utilizar también es de trigo sarraceno, perdón, y podéis utilizar si no integrales o bueno, pues el macarrón que más os guste. ¿Os acordáis que también anteriormente en otro taller vimos las espirales que eran de lenteja roja? Pues también sería un plato que lo podríamos preparar perfectamente añadiéndole nuestra salsa boloñesa. Entonces, como os dais cuenta, que solo con saber cocinar una sola receta podemos hacer múltiples posibilidades. Entonces, bueno, pues aquí tenemos nuestra receta de salsa boloñesa y a continuación, pues ya vamos a cambiar de tipo de carne. Y aquí vamos a irnos a la carne de solomillo de cerdo. El solomillo de cerdo, como nos ha comentado Gema, es una de las piezas que menos grasa tiene. Pero es cierto que podemos escoger entre 2 tipos de solomillo. En este caso he utilizado un solomillo de cerdo duroc, el normal, pero también tendríamos el de cerdo ibérico. La diferencia, pues el del cerdo ibérico, si es cerdo ibérico 100% criado en el campo, va a tener un poquito más de grasa infiltrada. Pero ya sabéis que estas grasas, como son animales que están en libertad y alimentándose de bellotas, bueno, pues sería una grasa de la que se considera cardiosaludable. Entonces, el solomillo nos da opciones 50.000. Pero bueno, yo le he hecho un guiño a Asturias y he buscado una receta sumamente fácil y a la que no le vamos a añadir, o sea, grasa, una cucharada de aceite de oliva, con lo cual el incremento de calorías va a ser muy pequeño y vamos a conseguir una receta súper digestiva y saludable. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, pues en este caso el solomillo de cerdo, las manzanas, cebolla, vino blanco, mostaza antigua, pimienta negra y un poquito de canela en polvo y sal. Entonces, la canela en polvo, ¿por qué la utilizamos? Bueno, pues porque al utilizar sidra y manzana va a tener un toque ácido.
Entonces, si le añadimos lo que sería media cucharadita de postre, lo que hacemos es que matamos un poco esa acidez y le damos un toque más exótico y ya veréis que es un punto muy rico. ¿Cómo vamos a preparar esta receta? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es dorar el solomillo por todas sus partes para sellarlo, lo retiramos y en esa misma sartén vamos a picar la cebolla en gajos, no tiene que ser finos, pueden ser gruesos, y la manzana que también la hemos cortado en gajos. Lo vamos a saltear, que no sea a fuego fuerte, sino con un poquito de paciencia, lo vamos girando, hasta realmente hasta que la cebolla esté blanda. La manzana no nos preocupa porque después se va a ablandar en la cocción. Salpimentamos y añadimos en ese momento ya nuestra carne de cerdo, que la hemos, como veis, la hemos salpimentado. La vamos a poner por arriba la mostaza. Veis que esta mostaza granulada lo que tiene de bueno es que no, perdón, no tiene como otras mostazas ese sabor fuerte, sino que es como un poquito, no llega a ser picante, pero le va a dar un toque muy agradable a todas las carnes. Simplemente lo frotáis, lo añadimos a nuestra cacerola donde estábamos haciendo la cebolla y en este momento, pues veis, le añadimos la media cucharadita de canela, lo mezclamos todos bien, añadimos la sidra y a partir de ahí, una vez que hayan pasado 2 minutos que se haya evaporado el alcohol, vamos a tapar la cazuela y vamos a dejar que se haga poco a poco. Como veis, se va disolviendo todo, se va mezclando, entonces los sabores van consiguiendo una intensidad muy agradable. ¿Cuánto tiempo de cocción? Pues más o menos, este era un solomillo grande, va a ser aproximadamente unos 30 minutos, 30-35 minutos. A mí la carne de cerdo no me gusta que quede roja, me gusta que esté hechita. Entonces, aproximadamente unos 35 minutos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues con una brocheta pinchamos en el centro y si vemos que ya el jugo que sale es claro, no tiene tonos rosas, ya lo tendríamos listo. Entonces, como veis, esta es una receta de una simplicidad y con unos sabores muy agradables. Entonces, bueno, si estamos pensando en nuestro plato equilibrado, simplemente tendríamos que añadir una verdura, la que más os guste, o una gran ensalada. Y si le añadís un poquito de arroz, quedaría un plato perfecto. Bueno, ahora vamos a otros temas. Vamos a pasar ahora al arroz. ¿Podemos comer arroz entre semana mientras en el día a día, con prisas y no reservar el arroz para los domingos con tranquilidad? Pues sí, porque hay arroces que los podemos hacer muy fácilmente y nos va a llevar entre 40 y 45 minutos. Eso sí, vamos a recurrir a nuestro fondo de despensa. Y yo no estoy hablando de hacer una paella, estoy hablando de hacer un arroz que nos va a quedar jugoso, nos va a quedar muy sabroso y que además nos va a permitir muchas opciones. Yo en este caso he escogido pollo y verduras. Entonces, bueno, pues aquí tenemos los ingredientes. He escogido unas delicias de pollo, judías verdes, el arroz, caldo de pollo, pimiento, tomate, cebolla, vino blanco, pimentón y azafrán. Entonces, a ver, posibilidades. Yo he escogido en este caso, veis, las delicias de pollo, porque si lo que utilizáis tiene hueso, va a quedar más jugoso y sabroso el arroz. Pero podríamos utilizar, por ejemplo, una pechuga de pavo cortada en cuadraditos, que también nos va a quedar muy rica de sabor, pero va a ser menos intenso. ¿Qué ganamos con la pechuga? Pues que el tiempo de dorar ese primer ingrediente para hacer nuestro arroz nos va a llevar 2 minutos, que es lo que va a tardar en que doremos esos cuadraditos de pavo, mientras que esta carne con hueso, que podría ser, por ejemplo, conejo cortado en trocitos pequeños, ya nos va a llevar unos 10 minutos el conseguir que esté dorado. Entonces, vamos viendo tiempos
y cómo vamos a hacerlo. ¿Veis? Aquí estamos en abundante aceite de oliva, estamos haciendo nuestras delicias de pollo, que ya digo, aproximadamente unos 10 minutos lo que nos va a llevar prepararlo. Entonces, una vez que lo tenemos, vamos a hacer, a la vez que estamos haciendo el pollo, porque estamos ahorrando tiempo, en una sartén vamos a hacer un sofrito en el que vamos a poner la cebolla picadita, el pimiento y opciones. Un tomate partido a la mitad, lo rallamos, chin, 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 y lo ponemos a hacer. O, si no tenemos en ese momento un tomate rojo, pues podemos, de un bote de tomate natural triturado, pues utilizar aproximadamente unas 3 cucharadas soperas. Esto lo mezclamos bien y lo dejamos que se vaya haciendo aproximadamente unos 10-12 minutos. Y si os dais cuenta, si hemos puesto el pollo que se va a hacer 10 minutos y esto lo ponemos a la par unos 12 minutos, más o menos vamos a sacar el pollo un poquito antes de que tengamos el sofrito hecho. Añadimos nuestro pollo al sofrito, lo mezclamos bien, añadimos el arroz, también lo tenemos que mezclar bien. Cantidad de arroz, aproximadamente tenéis que calcular unos 60 gramos por comensal. Y yo del pollo, pues calculo 4 trocitos de pollo por comensal. En este caso, que son más grandes. Si utilizaseis una pechuga, tendríais que poner una pechuga grande para los comensales. Mezclamos muy bien todo para que el arroz vaya absorbiendo el caldo. Y en este momento añadimos el caldo que ya hemos puesto a calentar, lo tenemos que tener caliente, añadimos simplemente un cacito, un cazo. Lo mezclamos bien. ¿Por qué vamos a añadir poco a poco el caldo? Porque lo que estamos buscando en estos momentos es que nos quede cremoso. No estamos haciendo, ya digo, una paella ni nada de esto, estamos buscando un arroz que sea cremoso y jugoso. Entonces, incorporamos poco a poco el caldo, o sea, es decir, echamos un cazo, lo mezclamos bien, lo movemos, ponemos una puntita de pimentón, lo seguimos moviendo bien y luego ya, una vez que vemos que se va evaporando, cuando ya vamos a añadir la segunda vez, añadimos la segunda vez un poco más de caldo, es cuando vamos a poner las judías verdes. Judías verdes, en este caso, hay varias opciones. El día anterior he comido judías verdes y me han sobrado, guardo una ración que es la que voy a aprovechar para poner en este arroz, o puedo utilizar un bote de judías verdes en conserva, no habría ningún problema, lo añadiríamos. Ventaja que como ya están cocinadas, ya están preparadas, se va a hacer a la vez del arroz y no necesito tener un tiempo anterior para cocer las verduras. Seguimos poco a poco añadiendo caldo según se va acabando y bueno, pues para mí el azafrán es imprescindible en un arroz, me da igual el tipo de arroz que sea, pero es el punto de ese sabor nuestro, muy, muy español y desde luego no lo suple ningún otro condimento. Añadimos el azafrán que lo hemos disuelto en el caldo caliente y seguimos moviendo. Una vez que pasan aproximadamente 25 minutos ya tenemos nuestro arroz y bueno, aquí lo estamos viendo. Es conveniente cubrirlo con un trapo húmedo, aproximadamente 10 minutos y que quede jugoso porque poco a poco se va a ir evaporando el caldo que queda en el fondo.